El sistema endocrino está formado por un conjunto de órganos y glándulas que producen y secretan unas sustancias que actúan como mensajeros químicos y que llamamos hormonas. Las hormonas pueden llegar a diferentes partes del cuerpo para regular, controlar y coordinar las funciones de los sistemas más importantes, como el digestivo, el nervioso, el cardiovascular y el reproductor, tanto en hombres como en mujeres. De acuerdo a nuestro estilo de vida, las hormonas se pueden ver afectadas drásticamente. Por ejemplo, el uso del celular en la madrugada, durante las horas de sueño, la luz que refleja el dispositivo altera las hormonas y aumenta el riesgo de cáncer, de depresión y también puede hacer que las personas aumenten de peso. El consumo de azúcar hace que el ovario fabrique hormona masculina. La interrelación del endocrinólogo y el ginecólogo es extremadamente fructífera para ambos especialistas, sobre todo en el área de infertilidad. Y es por eso que hoy en Total Genetics tenemos el placer y el gusto de compartir con un especialista en la materia, ginecóloga, obstetra, especialista en medicina reproductiva y endocrinóloga. También pertenece al equipo de Fertilab. Con nosotros, la doctora Joana Pérez. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ernesto. Un placer de estar compartiendo con ustedes este tiempo para hablar de algo tan importante como lo es la endocrinología ginecológica. ¿Por qué es tan importante la endocrinología ginecológica? Sí, la endocrinología ginecológica cobra vital importancia actualmente, sobre todo el momento de tratar pacientes con infertilidad, porque recordemos que todo nuestro organismo está mediado por hormonas, receptores, vías de señalización. Por ello, entender algo que parece tan simple como el ciclo menstrual, pero cuando profundizamos y vemos todas las señalizaciones y todas las hormonas que están involucradas, de esta manera nos ha permitido entender mucho más el por qué ciertas causas o cuáles son los orígenes de infertilidad, e inclusive también nos ha permitido hacer aportes importantes en técnicas de reproducción como la reproducción asistida o la fertilización in vitro. Entonces es de sumamente importancia poder conocer cada uno de los ítems que está controlando nuestro ciclo menstrual y de esta manera poder ofrecer a la paciente un diagnóstico precoz y por lo tanto un tratamiento oportuno para lograr su embarazo. De hecho, si vamos a las estadísticas, podemos hablar que hasta el 80 al 90% de las pacientes que son tratadas de manera eficaz de algún trastorno neuroendocrino, todas ellas en un rango de 18 a máximo 20 meses logran su embarazo y no solamente se embarazan, sino que van a tener un embarazo a feliz término, que es el objetivo final de nuestra especialidad. ¿Y en qué consiste ese tratamiento endocrino para que una mujer pueda quedar embarazada? Sí, depende de la causa. Toda la endocrinología ginecológica se va a encargar de estudiar esos trastornos neuroendocrinos que suceden en la edad de la mujer independientemente desde la adolescencia hasta la menopausia. Generalmente los más frecuentes vinculados a infertilidad son el síndrome ovario poliquístico, que es la endocrinopatía más frecuentemente encontrada en pacientes que acuden por búsqueda de bebé. También Ujú, tenemos patologías tiroideas, llámese hipertiroidismo o hipotiroidismo, siendo este ujú, último el más sí. frecuente. También tenemos estados de hiperprolactinemia, que es el exceso de prolactina en nuestro organismo y que de alguna manera va a tener una repercusión negativa en la calidad y en la ciclicidad de la menstruación de cada paciente. Tenemos la llamada falla ovárica precoz, que es digamos, la de peor pronóstico, porque ya existe un cese de la función ovocitaria antes de lo que debería ser normalmente, que es antes de los 40 años, y tenemos toda una gama también de disfunciones hipotálamo-hipoficiarias. La lista es larga, pero Ujú. las más frecuentes son las que acabamos de mencionar. Bien, esas son las causas, las más frecuentes que alteran a la mujer a nivel hormonal y dificultan su embarazo, ¿cierto? Cierto. Las tres Ahora, básicas o principales son síndrome ovario poliquístico, hipotiroidismo y la hiperprolactinemia. ok, hablemos de esas tres, por favor. ¿Por qué ocurre cada una de ellas? Ok, en el caso del síndrome ovario poliquístico, que es la más frecuente, de hecho se estima que el 15 a un 20% de las pacientes con infertilidad tienen este síndrome. Es un síndrome que se caracteriza por la presencia de tres criterios. El primero de ellos, pacientes cursan con anovulación, es decir, son pacientes que a pesar de que puedan ver en algún momento su ciclo menstrual dentro de los parámetros normales, entre comillas, son pacientes que no ovulan y por lo tanto su tasa de embarazo, si no se corrige esta situación, no puede embarazarse de manera rápida o de manera espontánea, sino a veces con la ayuda y la intervención, en este caso, del especialista.
Además, son pacientes que cursan con hiperandrogenismo, que es el exceso de andrógenos en nuestro cuerpo, que es el responsable de todos los síntomas y signos que presenta esta paciente con el síndrome. Y son pacientes que tienen, cuando hacemos una ecografía transvaginal, presencia de ovarios poliquísticos, que son la presencia de ovarios agrandados con muchos quistecitos, por eso se llama poliquístico, en su interior. Y todos estos son los causantes, básicamente, que la paciente curse con amenorrea, que es la ausencia de menstruación, o que curse con algunas alteraciones tipo sangrados menstruales infrecuentes, y al final la anovulación sería la fuente principal de por qué no logra el embarazo. Bien, ¿y las otras? Las otras dos Con más respecto comunes. las otras dos, la patología tiroidea, siendo el hipotiroidismo, aunque también podemos conseguir pacientes con hipertiroidismo, pero el más frecuente es el hipo, se caracteriza porque va a haber un aumento de la hormona TSH, que es la encargada de regular todo lo que es la producción de hormonas tiroideas, que son la T4 y la T3, y en este caso, ese aumento de la TSH también va a tener repercusiones a nivel de lo que es el ciclo menstrual. Pacientes pueden tener sangrados infrecuentes, pero sobre todo, y sobre todo si la patología tiroidea viene dada por un antecedente de una patología tiroidea autoinmune, es decir, de origen inmunológico, se asocia sobre todo con pérdida fetal recurrente, es decir, pacientes que son abortadoras habituales. Y en el caso de la hiperprolactinemia, pues es una condición donde existe un aumento de la prolactina por encima de los rangos o niveles que se consideran acordes para una paciente, y que también puede ser un causante de trastornos menstruales, anovulación y por lo tanto el retraso de la fertilidad. En la mayoría de los casos, ¿es congénito o se adquiere durante la vida con los malos hábitos, mala alimentación, estrés, el mal dormir? Hoy ¿Cómo por hoy es? sabemos que todas las enfermedades, la mayoría, van a tener un componente genético, es decir, tenemos una predisposición, de hecho de eso se encarga la epigenética, sobre todo en el tema de ovario poliquístico, se han ya descrito genes que están vinculados y que te hacen ser o predisponerte para tener la condición. Sin embargo, tenemos que ser enfáticos que el hecho de desarrollar la enfermedad va a depender no solamente de esa predisposición genética, sino, como bien lo comentabas, los estilos de vida. Si tenemos malos hábitos alimenticios, si tenemos un estilo de vida sedentario, es decir, tenemos esos factores ambientales negativos, de esa manera vamos a poder expresar la enfermedad mucho más tempranamente en comparación con otras pacientes. Bien, ¿por qué la tiroides juega un papel tan importante en la mujer y en el ciclo menstrual y en toda su vida reproductiva? Sí, la tiroides tiene múltiples funciones. Una de ellas está vinculada con el tema del ciclo menstrual. Cuando tenemos alguna alteración a nivel de la tiroides, automáticamente podemos tener ciclos que no se comportan de manera regular. Más bien la paciente es propensa a tener sangrados infrecuentes, y sobre todo con el desarrollo de los anticuerpos antitiroideos, cuando el origen es autoinmune, esos anticuerpos se ha visto que pueden ser deleterios y pueden causar fallas de implantación o, en su defecto, mala calidad ovocitaria, que al final se va a reflejar como embriones que no logran alcanzar o superar el primer trimestre, y son pacientes que son abortadoras recurrentes. Entonces, por eso es la importancia de incluir el estudio de patología tiroidea en las pacientes. Por supuesto, la clínica es fundamental en aquellas pacientes que se sospecha, pero también forma parte o un pilar importante a la hora de hacer una buena asesoría preconcepcional, estudiar su estatus de la tiroides para poder tomar acciones de forma precoz y así evitar las complicaciones inherentes a esta patología. ¿Existen algunas pruebas preconcepcionales, genéticas, para poder determinar estas patologías? Sí, hay patologías que sí tienen una relación bien importante con la genética. Una de ellas es la llamada hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual existe un déficit de una enzima que se llama 21-hidroxilasa y es responsable, entre muchas otras cosas, de efectos del cortisol y el estatus de hiperandrogenismo, de ese exceso de andrógenos en el organismo, que dependiendo de la forma como se presente, en el caso de la mujer ya cuando es estudiada por fertilidad, es una forma no clásica, en el cual puede ser causante de infertilidad. Y esta enfermedad en particular, o esta entidad, la podemos diagnosticar haciendo un estudio genético previo para saber si esa paciente es portadora o tiene la mutación completa de esa enzima, y por lo tanto ser o llevar una asesoría preconcepcional importante para evitar abortos, que también
están relacionados con esta hiperplasia suprarrenal congénita, que aunque no es tan común, pero igual está presente y como causa infertilidad. Entonces, hoy por hoy sí existen estudios en los cuales podemos llevar a cabo y así, de esta manera, garantizar esa buena asesoría preconcepcional.